Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Esta noche tenemos la presencia de Joel Klimper, un muy buen amigo, conocido hace muchos años, gran diferencia de edad, no puede ser un viejo amigo. Joel es socio fundador de Mambo, vamos a hablar un poquito de Mambo, y actualmente es CEO de Lucha. Joel, bienvenido al programa. Gracias, Álvaro. Un gran placer siempre compartir un espacio contigo. Muchas gracias, Joel. Joel, siempre comenzamos hablando de la persona, ¿no? Joel Klimper, lo que has hecho es importante, ya lo vamos a hablar a lo largo de toda la conversación, pero primero creo que es importante que la gente conozca cómo te formaste, qué estudiaste, cómo hiciste tu carrera. Bueno, ¿qué te puedo contar? Yo era un adolescente inquieto, no sabía, creo que todavía no termino de saber exactamente qué es lo que soy, pero terminé estudiando economía en la Universidad del Pacífico. No sé tampoco cómo llegué ahí, pero de pronto estaba ahí y es una época que recuerdo con mucho cariño, principalmente porque ahí conocí a mis amigos, que luego terminaron siendo además mis socios, muchos de ellos, pero que como formato de aprendizaje no me gustó mucho. Para comenzar me tenía que levantar muy temprano y eso es algo que hasta el día de hoy no sé hacer bien. Pero, no sé, poco a poco fui encontrando que en la medida en la que hacía cosas que me provocaba hacer realmente, estaba más feliz y algunas de ellas funcionaban. Entonces ahora cada vez más hago cosas que me provocan y apuesto a que van a funcionar, ¿no? Ojalá. Es un poco el estilo. Y como parte de la Pacífico, yo me imagino que tuviste que desarrollar tu proyecto de empresa y eso de alguna manera originó todo lo que continúa en tu vida. Para nada. Ah, no, no fue así. No, porque yo estudié economía, no administración, entonces yo no tenía que hacer proyecto empresarial, sino tesis. Y como te digo, toda mi historia de empresario comenzó más bien, honestamente, queriendo escapar de la universidad. No, y seguramente muchas de las cosas que aprendí en la universidad las apliqué, pero como te digo, el formato de estudiar y paporretear y tener que levantarte tan temprano, y había unos exámenes los sábados a las 7:30 de la mañana, cuando tienes pues 19 años y estás en el despertar de tu adultez, ciertamente lo último que te provoca es estar estudiando estadística un sábado a las 6 de la mañana porque tienes examen en 90 minutos, ¿no? Entonces... Y además hay cosas que hacer el viernes en la noche. Pues, sin lugar a dudas, ¿no? A pesar de que no... mi despertar hormonal fue mucho después. La verdad es que la Pacífico le tengo un cariño, como te digo, más por el azar de amigos que me puso al frente y entre esos amigos, profesores también que hasta el día de hoy frecuento porque eran los profesores rebeldes, ¿no? Había uno que otro profesor atrevido en la universidad que era de alguna manera como cómplice de una que otra travesura que yo podía hacer en la universidad, como, no sé, fingir que no podía, que porque soy judío no podía eso y al final me iba de viaje con mis amigos y tal. Y sí reconozco que las reglas en muchos sentidos, no estoy completamente orgulloso de lo que te estoy contando, pero como puedes ver estoy en paz con mis travesuras. Pero se lo puedes atribuir a tu joven edad y a tu falta de madurez, ¿no? A los vicios en general de la sociedad. Yo era una víctima. Pero bueno, mira, tú sabes que justo me preguntabas antes de comenzar, ¿no, Álvaro? ¿Y como cuántas entrevistas tienes? Y nunca le hemos dedicado mucho tiempo al tema de los profesores en la universidad. Pero siempre es un tema interesante. Hay profesores que te motivan a cambiar, hay profesores que te motivan a continuar, pero por lo que tú me cuentas, han habido profesores que te han motivado a seguir siendo un rebelde, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Sí, ya que lo mencionas directamente, por ejemplo, tenía un profesor de historia y de historia del arte, el profesor Luis Torrejón, que al momento del examen final del curso de historia del arte, él decía, mira, tienen una opción, es dar el examen que la universidad me ha dicho que ustedes tienen que rendir, que es en un papel, lo escriben, y otra opción es que este sábado que va a haber procesión del Señor de los Milagros, a las 4 de la mañana nos encontramos en la puerta de la universidad y vamos a ir a la procesión. Y no me importa que ustedes no sean de fe religiosa, lo que me interesa es que ustedes vayan, observen y que en un almuerzo después con un pisco sour ustedes puedan hacer una crítica honesta de lo que están observando, lo que han sentido y cómo algo como la procesión del Señor de los Milagros puede ser también una manifestación cultural y artística y no solamente religiosa, ¿no?
obviamente yo escogí esa opción, me pareció mucho más chévere que aprenderme algo de memoria. Me hubiera imaginado, sí. Y claro, termina siendo algo que ese estilo de aprendizaje y ese estilo de rebeldía, además contra unas reglas que no necesariamente estaban ahí, no estaban siendo cuestionadas más que por él y otro par de profesores más, me dio a entender un poco que en general cuando uno, por los motivos correctos, es rebelde, pues se pueden cosechar frutos especiales después, ¿no? Pero es un punto muy importante, ¿no? Es por los motivos correctos. Y yo tengo una línea de pensamiento bien parecida, que es, tú hasta te puedes equivocar siempre que estés buscando algo correcto, ¿no? Y el error, y es parte de la cultura empresarial de hoy, ¿no? Equivocarse no es malo, equivocarse para aprender es positivo, y lo que no puedes hacer es equivocarte 2 veces en lo mismo. No, y además provocaba y provoca aprender en ese tipo de contextos, ¿no? De hecho, con el profesor Torrejón, largo tiempo después de habernos graduado de la universidad, lo hemos seguido buscando, lo hemos invitado a Mambo a hablar, hemos ido a tomar pisco sour con él al Queirolo, y siempre, no por un tema de que nos encante el pisco sour particularmente, me gusta, pero el poder tener maestros con los cuales compartir, con los cuales estar en silencio y escuchar, ¿no? Que también es algo que con el tiempo uno va desarrollando. Y como te digo, ¿no? A los 20 años, probablemente la mayor parte del tiempo a mí me provocaba hablar y muy poco escuchar, pero en algunos casos como esos, en el contexto correcto y con la energía correcta y con un pisco sour, a veces también provocaba escuchar, ¿no? Y por eso le tengo mucho cariño al profesor Torrejón, aprovecho para mandarle un saludo. Y además cuando encuentras a las personas correctas, ¿no? Sí. A las cuales provoca escuchar. Sí, tal cual. Cosa que nunca me ha pasado contigo, por ejemplo, ¿no? Ya, sí, sí. Pero cuéntanos un poquito más, ¿y cómo sigue avanzando tu vida? O sea, ya esta etapa, digamos, inicial, me rebelde, la universidad. Sí. Me imagino, por lo que te conozco, que igual fuiste un buen alumno. Bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Yo creo que si le preguntas al profesor Torrejón, yo creo que debe haber sido un buen alumno. Estaba siempre muy, muy atento y leía cosas que no tenía que leer, pero porque él me impulsaba. Había otros profesores con los que ciertamente entraba en fricción. Nuevamente tampoco estoy 100% orgulloso de eso, pero había veces en las que se paraba al frente un profesor y básicamente lo que proponía era un dogma. Incluso a veces un dogma con el que yo estaba de acuerdo, pero que lo estaba planteando no como algo que debía ser cuestionado, sino como algo que estaba calcificado en la realidad, cuando no necesariamente era así. Entonces, a veces entraba pues en unos pleitos que mirando hacia atrás probablemente uno que otro me lo debía haber ahorrado, pero como te digo, también estaba pues en pleno despertar de mi identidad adulta, pero bueno, entonces con esa energía y con esas ganas de rebeldía, que yo sí reconozco que están muy presentes en mí, que siguen estando, ojalá. Por ejemplo, una rebeldía con la universidad era que en la Pacífico había un árbol. En la placita central había un gran árbol muy bonito y de hecho en sus raíces abajo había unas mesitas donde podías estudiar y a mí me encantaba estudiar ahí. Y yo siempre criticaba a la universidad, ¿cómo es posible que una universidad solo tenga un árbol? Era lo que yo siempre repetía en los primeros ciclos de la universidad y a nadie le importaba lo que yo estaba diciendo, ciertamente. Y en un verano, digamos entre un semestre y otro, talaron el árbol y ganaron unos cuantos metros cuadrados más de concreto, qué sé yo. Y yo nunca le perdoné a la universidad el crimen de matar al único árbol que tenía. Entonces yo estaba un poco harto en verdad de la universidad. Y pues hablábamos con Raúl, con Nicolás, mis socios, pues que los conoces, de la posibilidad de hacer algo, ¿no? Pero te digo, la sensación era como de huir, ¿no? De comenzar algo nuevo, una nueva etapa. Y muy temprano, casi a la mitad de la carrera, ya estábamos pues ahí yendo a una notaría a presentar nuestra minuta de constitución de la empresa, sin tener ningún tipo de sentido de propósito, ni de claridad estratégica, ni de experiencia, ni de capacidades, más que la energía vital de hagamos algo, ¿sabes? O sea, y cuando teníamos una pizarra de qué cosas podemos hacer, habían desde hagamos una ensaladera para mezclar el aderezo con los vegetales, y es una idea terrible de Nicolás, que aprovecho también para mandarle un saludo a Nicolás, hasta la primera idea que tuvimos, que fue la primera idea que ejecutamos, que fue hacer plaza21.com, que era nuestro e-commerce, a pesar de que nuevamente nadie tenía ninguna experiencia, como te digo, en nada, ¿no? Más que en pelearnos con los profesores y en salir el viernes antes del examen de estadística. Entonces,
Pero lo que sí tuvimos fue varios elementos que agradezco al azar, a la suerte. El apoyo de nuestras familias para empezar. Yo me acuerdo que cuando Nicolás, Raúl y yo nos juntábamos con lo que llamábamos nosotros la PAFA. Nuestros papás eran el papá de Raúl, que en paz descanse, el papá de Nicolás y mi papá. Y yo me pongo en los zapatos de nuestros papás cuando nosotros íbamos pues absolutamente ignorantes, sin ningún tipo de capacidad, a decir vamos a hacer un e-commerce, y además ellos pues, ¿no? Boomers. Sí. Al final ellos lo que siento que terminaron haciendo fue hacer una apuesta de aprendizaje, ¿no? Como que, bueno, mejor que hagan esto a que sean pandilleros, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que, poniéndome en los zapatos de ellos. Y luego por ensayo y error, lo que sí hemos tenido una ética de trabajo, o sea, nunca hemos sido flojos, nunca hemos sido... nunca hemos visto la empresa como una manera de dividirnos entre nosotros, nunca nos hemos peleado, nunca ha habido... Siempre creo que hemos reconocido que nuestra amistad y la amistad con las otras personas que hemos ido conociendo dentro de la empresa estaba por encima de los estados financieros o de las acciones, y siempre por ahí a veces nos llega algún rumor de, oye, tales patas se pelearon en este negocio que se metieron. En todos lados sucede, sí. Y nos suena a nosotros muy raro, ¿no? Porque nosotros hemos tenido un privilegio tremendo de mantener una unidad con mucho cariño, con mucho buen humor, lo cual no significa que no hayan desacuerdos, ¿no? Nosotros como socios infinitas veces tenemos desacuerdos, pero los desacuerdos nunca implican un distanciamiento ni una fricción a nivel personal con el otro, ¿no? Pero eso es porque tienen un tema de prioridad bien claro, ¿no? La prioridad, y a mí me consta, no es vamos a hacer plata. La prioridad es, primero, somos amigos. Segundo, queremos hacer algo que trascienda. Sí. Tercero, si estamos en desacuerdo, por lo menos vamos a ponernos de acuerdo en qué estamos en desacuerdo y construyamos a partir de lo que estamos de acuerdo y nada, tratar de manejar las diferencias. Sí, y ¿no? por ejemplo, los primeros 8 o 9 años de Mambo, en los que yo fui gerente general, Nicolás, por ejemplo, siempre respetó mucho que en última instancia en un desacuerdo yo tenía que tomar una decisión. Y desde que él es gerente general, lo mismo, ¿no? La mutua admiración y respeto que tenemos, a veces puedo discrepar una que otra cosa con él, y él finalmente toma la decisión y normal, ¿no? No pasa nada. Al final nos podemos también tomar un pisco sour después y... Pero eso es lo interesante. Podrías conseguir un auspiciador de pisco sour. Sí, probablemente, ¿no? Queda para la conversación. Pero nuevamente, eso es lo mismo, porque es un pilar de cómo han definido ustedes la relación y cómo han definido la empresa, ¿no? Sí, y como te digo, hoy en día son pilares que tenemos más claros. En ese momento simplemente tenemos la suerte de que naturalmente se erigieron esos pilares, ¿no? Y luego comenzamos a trabajar y ciertamente comenzamos a recibir un reconocimiento externo que fue muy temprano en nuestra vida empresarial, para bien y para mal. Para bien en el sentido de que aprendimos que con un poco de inventiva y de creatividad podíamos hacer algo que pudiera ser notorio de alguna manera, y de pronto los profesores con los que nos peleábamos pasaron a ser nuestros aliados, ¿no? Oye, vi que los vi en el periódico, y eso era como una trampa, ¿no? Porque tuvimos un pequeño riesgo, al menos yo personalmente, que una trampa de reconocimiento, ¿no? Como que pensar que el objetivo por un rato podía ser tener ese reconocimiento de mis pares, de la sociedad en general. Y claro, me acuerdo, tenía 22 años, ir tempranito a buscar el periódico a Gestión, porque estaba yo en el periódico. Sí, claro. Y por suerte, muy rápidamente nos desenamoramos de eso, porque claro, eso es muy vacío, ¿no? No hay nada real en eso. Y por eso es que tenemos la suerte de que muy temprano en nuestras vidas tuvimos reconocimiento y nos dimos cuenta que no servía para nada. Entonces, una vez que nos dimos cuenta de eso, en adelante todos los proyectos en los que nos metimos dijimos ya, hagámoslos como si no tuviéramos nunca reconocimiento, o como si siempre fuéramos a tenerlo, da igual, como que trabajemos, como dices tú, por un motivo más trascendental y algo que nos provoque hacer, y en un estilo de trabajo que nos provoque hacer. Y creo que Mambo, que es lo que
lo que surge de las cenizas de Plaza 21, porque a Plaza 21 con mucho dolor le tuvimos que aplicar eutanasia, ¿no? Tuvimos que desconectarlo y que fue dolorosísimo en su momento porque habíamos depositado todo nuestro tiempo por 2 años y medio en algo que operativamente no estaba funcionando y que no teníamos las capacidades de mantener a flote y de pronto esta madurez de no buscar reconocimiento o como dices tú, de diseñar un proyecto más desde la trascendencia o el impacto que quieres tener, hizo que Mambo naciera mucho más sólido y con una cultura que conoces, que se ha ido manifestando en el tiempo, de empatía, de cariño, de cuestionamiento, de rebeldía, de aprendizaje, de infinito aprendizaje, y el aprendizaje entendido, como decimos nosotros, como aprende y enseña, ¿no? Si solo aprendes, no hay una cadena. Pues si se aprende y enseña, el conocimiento fluye y entonces el cliente ya no está preguntando por tal persona, sino que está preguntando por Mambo, porque el conocimiento, incluso cuando alguien se va de Mambo, ¿cómo hacemos que su conocimiento se quede en Mambo? O que esa persona sea un mambero, mambera o un cliente incluso, ¿cómo hacemos que se mantenga el sentido de comunidad? Y entonces Mambo comienza a ser como una especie de red neuronal viva que se alimenta y cada mambero nuevo que llega o cada cliente sofistica la red neuronal y eso hace que el servicio que prestamos eventualmente de vez en cuando funcione, ¿no? Funciona bastante, ¿no? Yo justo te comentaba antes de comenzar que los referencié con uno de mis clientes porque me pareció que el tipo de cosas que hacen ustedes los pueden ayudar mucho a ellos. Sí, y creo que eso es parte también de una curva natural de aprendizaje, ¿no? Nosotros cuando recién comenzábamos en el 2013, por ahí con nuestros primeros servicios, teníamos un dicho que era vende, luego aprende, ¿no? Era, ¿por qué? Porque no sabíamos nada. Y tú no puedes ir donde un cliente a decir, oye, ¿ustedes qué ofrecen? No sabemos nada. Entonces nosotros, claro, simulábamos quizás saber algo que no necesariamente supiéramos y lo que comprometíamos al cliente era el compromiso de sacar adelante el proyecto. Y eso es un riesgo que en algunos casos pues el cliente pagó pato y por eso es que yo también le tengo una gratitud enorme a todos aquellos clientes que apostaron por nosotros de manera negligente antes de tiempo y en el 25 de enero del 2011 que cumplimos 10 años desde que fuimos a esa notaría, Nicolás y yo nos sentamos y escribimos 60 cartas de gratitud a todos los negligentes que apostaron por nosotros y le escribimos a Juan Freire de la Curazao que nos recibió y nos dio una tarea para la cual no teníamos ningún tipo de preparación, a Ramón Barúa de Intercorp que nos recibió en su oficina y nos dio algo para el cual Jorge Isuski y a todos les escribimos y el ejercicio de gratitud que a veces uno en la soberbia tonta que a veces hay en nuestra sociedad dice, no, ya ese fue como mi peldaño, ya no lo necesito. Yo soy otro. ¿No? Sí. No, y tú, todo lo que nosotros hoy hacemos y todos los proyectos no podrían existir si no fuera por la negligencia de estos patas, ¿no? Entonces, a Claudia Valdivia en Bembos, pues, el tema del introleable de Bembos, que fue nuestro gran caso de éxito en manejo de redes sociales, que luego nos dio un montón de otros clientes, también fue una negligencia, no teníamos ningún tipo de capacidades, ¿no? Pero la fuimos ensayo y error, generando aprendizaje, como te digo, en algunos casos los clientes pagando los platos rotos de nuestro aprendizaje, y no sé si es que estas cartas son suficientes para enmendar los problemas del pasado, no, pero ayuda a reconocer que, y por eso es que cuando yo estoy en un restaurante, ponte, y me encuentro con alguien de los negligentes, para mí la sensación natural que me viene es gratitud, ¿no? Como que digo, todos los proyectos que estamos haciendo ahora, claro, ellos son los verdaderos cofundadores de Mambo, ellos son los que, ¿no? Les deberíamos dar acciones de Mambo a estos patas. Sí, sin duda. Ahora, cuando yo te conozco a ti, Joel, ya estaban en la segunda versión de Mambo. Sí. Justamente la que habían construido a partir de, como tú los llamas, todos estos negligentes que habían confiado en ustedes, habían aprendido un montón. Sí. Lo habían incorporado a su ADN. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando te escuché fue que nunca se quedaban en el problema per se, sino que iban a la causa raíz de la causa raíz. Cosa que no se hace mucho, porque la mayoría de gente va a resolver un problema y el resto de gente va a resolver la causa raíz. Ustedes iban a resolver la causa raíz de la causa raíz. Iban a entender el problema desde abajo. ¿Qué es uno de los beneficios de la falta de experiencia? O sea, cuando nosotros recién entramos a un proyecto, no sé, pues imagínate, cuando
cuando P&G nos contrata en México, en Panamá, en Colombia, dime si no suena negligente lo que te estoy contando, y no tenemos esa experiencia en consumo masivo, lo que nosotros hacemos es entrar a profundizar, a entender, oye, ¿por qué funciona así? No, así funciona el consumo masivo. No, eso no es una respuesta. Y comienzas a profundizar y a profundizar y comienzas a darte cuenta de que tienes una oportunidad de cuestionar desde afuera cosas que normalmente nadie cuestiona, ¿no? No, y además luchas contra gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una manera y ya no sabe si es por hábito o porque es lo correcto. Simplemente lo hace porque lo hace, ¿no? Te dicen, eso siempre ha sido así, ¿no? Pero eso no es una respuesta Sí, válida, para mí es ¿no? la peor respuesta que hay. Entonces la energía de Mambo cuestionadora nos fue abriendo bastantes puertas y, como te digo, esa cadena de aprendizaje fue haciendo que el delivery del servicio fuera mejorando, y es algo que siempre hemos medido, ¿no? En qué porcentaje de los proyectos logramos resolver el problema para el cual fuimos convocados en un inicio. Y pues si es que eso al comienzo era 30%, después 50%, después 70%, y ya desde que yo me quedé en 70%, y ya desde que me fui, ahora estamos en 90%, 95%, que ahora que ya no es vende, luego aprende, ¿no? Ahora es todo lo que hemos aprendido, sintetízalo en servicios y trata de tener compromisos o garantías con el cliente para asegurar eso, ¿no? Y cuando vayas a aprender algo, más bien, le dices al cliente, esto acá no lo sé hacer, y lo quiero aprender contigo, y por lo tanto las condiciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ya una vez que la marca Mambo existe, ya no es necesario el vende luego aprende. Más bien el vende luego aprende ahora es un riesgo, porque el día de hoy Mambo hace un proyecto y no entrega un resultado, no, Mambo ya no funciona, y el boca a boca hace que desaparezcan los clientes, ¿no? Yo recuerdo que habían cosas muy interesantes de cómo hacían ustedes las cosas, ¿no? Los proyectos tenían que ser divertidos, tenían que tener propósito, el tema de la cultura, como la llaman ustedes. Era una forma distinta de manejar la organización, ¿no? De darle una vida. Y una de las cosas que a mí más me sigue gustando de ese Mambo que yo conocí es justamente la cultura, el espíritu de toda la organización. Eso lo han mantenido. Cuéntanos un poco, para quienes nos siguen, a hablarles un poquito de esa cultura Mambo. Antes incluso que la cultura de Mambo es reconocernos a todos los seres humanos como seres sociales que tenemos por definición biológica que creer en historias para poder estar tranquilos. O sea, no existe algo así como, no, yo no creo en ninguna historia. Tú crees una historia, ¿por qué estás vestido de esa manera? ¿Por qué gritas los goles de Perú? ¿Por qué votas por una persona y no por otra? ¿En qué playa veraneas? Todas esas cosas responden a historias que consciente o inconscientemente tú estás diciendo si esa historia es la que yo quiero creer, ¿no? Partiendo de esa premisa, cuando la aplicas al contexto de trabajo, ¿qué creencias escoges tener tú para tu organización y por lo tanto para desplegar a todo tu equipo? Nuestra creencia en Mambo es que la empatía, que es un insumo que sentimos que está muy ausente en nuestra sociedad, desencadena transformación. Cuando tú empatizas con el otro, y el otro puede ser la persona con la que estás trabajando, tu cliente, el árbol de la universidad, los perros que están abandonados en las calles, cuando tú empatizas se desencadena un sentido de urgencia. Si es que tú estás en el carro manejando y de pronto aparece un perro que está cojeando, si tú lo ignoras, sigues tu camino, no pasa nada. Pero si lo miras a los ojos y el perro está cojeando y te mira, te jodiste, pues, porque ya la empatía te genera a ti un sentido de urgencia de querer hacer algo. Entonces, esa es la creencia central de Mambo, que la empatía desencadena transformación. Y si nuestro servicio es de transformación cultural, de transformación de negocio, de transformación de experiencias, etc., entonces tenemos que tener una creencia buena, es una creencia buena, como la que está en la base de nuestra cultura. Y luego todo el despliegue de captación y retención y fidelización del talento está basado en la cultura. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que quiere trabajar en Mambo. Dice, oye, pero en este otro lugar me pagan 30% más. Sí, pero yo quiero ir a un lugar en el que mis creencias personales estén alineadas con la creencia de la organización. Y donde el estilo de trabajo y de vestimenta y de hablar no solamente no esté de alguna manera censurado por la organización, sino que por el contrario esté incentivado por la organización.
Porque si es que Mambo logra captar, y sigue haciéndolo, captar bichos raros, inteligentes, atrevidos, rebeldes, que tengan esa creencia, luego los clientes lo van a percibir en cada correo, en cada WhatsApp, en cada presentación. Incluso en un error que podamos cometer, el cliente va a percibir que el error ha sido un error bien intencionado, porque todas las personas que están atrás están tratando de realmente generar algo positivo, ¿no? Entonces, esa es la cultura de Mambo, es una cultura de gente buena tratando de hacer el bien, tratando de pasarla bien, y como siempre decimos, Mambo compite principalmente en el mercado de talento. Si es que nosotros logramos seguir convenciendo a gente de que quiera trabajar en Mambo, lo más probable es que logremos ganar más clientes y que esos clientes reciban un buen servicio y nos refieran o nos contraten de nuevo cuando se mueven de empresa, etcétera, etcétera. Y ahora qué cosa nos está pasando, que es una que no teníamos en el mapa, que hay mamberos y mamberas de hace 5 años que hoy día están ya entrando a posiciones de liderazgo y nos están contratando. Porque mantienen la creencia y dicen, oye, a esta empresa a la que he venido le falta Mambo. Entonces, estamos tratando de inocularle a la sociedad un virus mambero de empatía, de alegría, de buen humor y de, ojalá, una vez que ese virus entra al sistema y se lleva por los distintos lugares, que las empresas que nos contratan puedan acercarse un poquito más a una versión más consciente empresarial, ¿no? Una versión que es más consciente con los trabajadores, con el medio ambiente, con los clientes y perderle esa absurda obstinación con que lo único que importa es el P&L y la utilidad y las ventas. Y luego yo tengo clientes o he tenido clientes que los veo con súper buenas ventas, con súper buen P&L y que todas las personas que están detrás de eso están muy infelices. Claramente están infelices porque la historia que han escogido es una historia equivocada. Es la historia de que el valor está en los profits. Esa es la historia que han escogido. Resultadismo. Entonces, eso definitivamente lleva a las personas a ser infelices y a las empresas a generar daño. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Sin duda. Joel, para ilustrarle a la audiencia, ¿tienes alguna historia de estas cosas raras que a veces hacen con esta cultura extraña que muestre y demuestre todo lo que significa Mambo? Sí, mira, como pues, ahí sí tendríamos que quedarnos 3 horas por lo menos hablando. Pero, por ejemplo, una historia de un error que cometimos y de cómo nuestra cultura nos protegió de que ese error no se convirtiera en algo muy grave. Nosotros, un gran cliente del 2015, Scotiabank. Miguel Uccelli llega como gerente general a Scotiabank y nos pide que lo ayudemos a configurar o reconfigurar la esencia cultural del banco para darle más ambición, para darle más frescura, orientación al cliente, etc. Y a Miguel, antes de diseñar un proyecto para Scotiabank, lo invitamos a ser parte de la cultura de Mambo. Entonces, teníamos un ritual, en ese momento era viernes en pijama. Entonces, todos los mamberos íbamos en pijama a la oficina y no cae la risa, todo el mundo... O sea, le agregamos una pincelada de alegría, simple, barato. No estamos diciendo, pues, viernes de irnos a Estados Unidos. El viernes agarra tu pijama y anda. Entonces, luego tenías una reunión de finanzas o con los contadores y estás en pijama, ¿no? Y era un día que teníamos reunión con Miguel Uccelli en la oficina y la gente dice, oye, chucha, teníamos reunión con Uccelli hoy día, tenemos que cancelar el viernes en pijama, no hay que buscar ropa. Y dije, no, mejor hay que decirle a él que venga en pijama. O sea. Entonces escribo a Miguel, oye, y en ese momento yo todavía no tenía mucha confianza con él, ¿no? Miguel, ¿qué tal? Hoy en Mambo tenemos unos rituales que son importantes para la cultura y hoy día es viernes en pijama, no sé si tú podrías venir en pijama, ¿no? Y él me responde... Estás loco. No, me pone, creo que tu autocorrector, ¿no? Sí, claro. Terminó llegando él, hay una foto ahí de él con unas pantuflas de Bart Simpson, con su bata, se toma la foto, hizo toda su presentación de la estrategia del banco en pijama, dando vueltas en la oficina. Y luego cuando él subía esta foto a sus redes sociales, luego los otros gerentes generales decían, ¿qué mierda es esto? O sea,
y al final la cultura termina siendo nuestra fuente de captación de clientes también, ¿no? Entonces, una vez que ya Miguel era un amigo de la cultura mambera, cuando entramos a un proyecto con él que tenía que ver con crear un grupo interno de Facebook para los 5.500 trabajadores y tal, y el símbolo Win y toda esta vaina que vino después, cometimos un error en la programación del grupo y hizo que el día de lanzamiento del grupo a los 5.000 trabajadores, Facebook nos tumbara cuando ya le habían mandado un mail a todo el mundo, cuando ya había una cita para 1 hora y tal. Y yo, nuevamente, en esas cartas que te digo de gratitud a los negligentes, Miguel, uno de ellos, le agradecemos mucho a Miguel de que en ese momento, él en lugar de putearnos o de darnos la espalda, él se puso un poquito de nuestro lado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo los ayuda a resolverlo? Tranquilos que salimos de esto. Entonces, eso ilustra un poquito la naturaleza del tipo de relaciones que terminamos teniendo con nuestros clientes, ¿no? Una cosa en la que si bien el cliente está al otro lado, está en otro RUC, su planilla, todos somos de alguna manera, estamos trabajando juntos en una misma dirección, ¿no? Entonces, finalmente, no sé quién tenía un primo que había visitado las oficinas de Facebook, no sé qué, nos dio un contacto y lo habilitaron y funcionó, pero algo que pudo ser una tragedia, la cultura lo protegió y terminamos haciendo 15 proyectos con Scotiabank después, ¿no? Muchos de ellos incluso que se han exportado a otras partes, ¿no? Pero en general, esa esencia cultural de Mambo que tratamos de transmitir y donde reconocemos que a veces la cultura no es suficiente y por eso es que ahora hay una serie de procesos que en la etapa del vende, luego aprende, no habían. Hay una madurez a nivel del servicio profesional, pero se mantiene la misma inocencia y los mismos rituales. Incluso pasamos de viernes en pijama, los viernes ya no chambeamos. O sea, de lunes a jueves nada más y instalar el 4-Day Workweek, porque ¿quién dice que lunes a viernes? ¿Quién puso esa regla? ¿Quién dividió las cosas en 7 y dijo, vamos a trabajar 5 y 2 no? ¿Y por qué 8 horas de trabajo y no 10? Y una serie de cosas que a la hora de la hora, cuando nuestro cliente interno, que son los mamberos y las mamberas, lo que nos importa es que estén felices y que sus amigos se mueran de ganas de trabajar en Mambo y que ellos quieran seguir estando en Mambo y que si se van a trabajar a otro lado quieran contratar a Mambo y tal, si nos enfocamos en su felicidad y en su potencial y en su aprendizaje, entonces, ¿quién dice lunes a viernes? ¿Por qué? Entonces, esa misma esencia cultural de empatía es la que ya llegado a la pandemia, ¿no? Ese es un long story short, ¿no? Llegado a la pandemia, y yo ya dejando de ser gerente general de Mambo y con Nicolás al mando, con excelentes resultados, dicho sea de paso, como gerente general de Mambo, ya nos hace pensar, con todo este aprendizaje en 10 años, ¿cuál es nuestro siguiente paso? En mi caso personal, porque yo no es que dejo de ser gerente general de Mambo y me voy a la playa a descansar, yo tengo mucha energía todavía, tengo muchas ganas de hacer cosas. Entonces, cuando llega la pandemia, es que comienza a surgir la posibilidad de construir Lucha, ¿no? Que me imagino que a ti y a la gente que nos está escuchando también le frustra la situación trágica de tantas formas de sufrimiento que hay a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, si nos concentramos en el tema ambiental, la deforestación, el cambio climático, el derrame de Repsol en el mar. Es estadísticamente irrefutable pues, que el ser humano está teniendo su actividad humana, digamos, en el planeta, está teniendo un impacto terrible sobre el entorno. Y entonces, ahí hay unas noticias. Y luego después está el tema social, que también es muy frustrante de digerir, que es que la pandemia también lo desnudó un poco más, que es, oye, ¿qué pasa con la gente que se muere porque llega a una posta y no hay oxígeno en la posta? ¿Qué pasa cuando el otro día que fui con mi enamorada a Máncora y entre Trujillo y Chimbote tú ves a las familias de venezolanos cargando a sus hijos a 70 kilómetros de la siguiente lugar donde haya sombra o agua? Y claro, yo voy en mi carro, no pasa nada, con aire acondicionado. Entonces, comenzamos mucho a darnos cuenta, Álvaro, que no solamente se trata de los privilegios que conducen en un servicio que Mambo puede prestar, sino de qué otra manera el nivel de privilegio que nosotros tenemos por el lugar donde nacimos, por ejemplo el lugar donde estudiamos y la suerte que hemos tenido con Mambo, con esta cadena de negligencias. O además
la suerte que te tocó de nacer donde naciste, con los padres con los que naciste, de que te toque una inteligencia encima ¿no? de la media. No sé si inteligencia, pero por lo menos la habilidades, inventiva, no sé qué sé yo, ganas de hacer cosas. Entonces, y hay una especie de filosofía que hay detrás de todo lo que hacemos, que últimamente lo tengo muy presente, que es que los privilegios no deberíamos verlos como algo que es nuestro, sino como algo que hemos tomado prestado del bien común. Como decirte que lo tienes que devolver, ese privilegio. Como que y el tema es cuándo, porque tú puedes decir, ya lo devuelvo pues a los 70 años. Pero a los 70 años, uno fácil no llegas, porque yo he venido ahora en bicicleta y de repente me atropellan y entonces si es que yo postergo eso para el futuro, de repente me muero y me voy a la tumba con mi privilegio, ¿no? Entonces, uno, fácil no llegas. Dos, de repente a los 70 años, ya en verdad ahí sí me va a provocar estar echado en la arena y no hacer nada, ¿no? Entonces, hoy día tengo que devolver mis privilegios, no dentro de 40 años. Entonces, con esa filosofía en mente, es que nosotros nos comenzamos a pensar cómo podemos aprovechar esos privilegios y esas capacidades que hemos aprendido en Mambo de crear marcas, de crear culturas, de captar talento, de generar estrategias. Entonces, ahí hay una cosa en la que las empresas se dedican a su P&L obsesivamente y entonces en el camino generan externalidades negativas ambientales y sociales. Y por otro lado tienes al Estado plagado de una mezcla de corrupción y mediocridad. Y entonces al medio tienes a los árboles siendo deforestados, a los venezolanos siendo atacados de manera xenófoba, tienes a una serie de externalidades negativas que están abandonadas en el medio entre las empresas y el Estado ineficiente. Y tierra de nadie es como dicen, es un perro con dos amos, ¿no? Se muere de hambre. Entonces con eso es que, ya, ¿qué hacemos? Entonces pensamos, ¿qué tal si comenzamos a crear nosotros? Porque ya nos hemos expuesto a 500 empresas que han contratado a Mambo. ¿Qué tal si comenzamos a crear nuestras propias empresas? ¿No? Ahora, empresas sociales y ambientales, empresas que contribuyan a resolver estos problemas. Hicimos un primer ejercicio creando Woof, que es la empresa de los perros, ¿no? Como su voz, como la fonética quizás lo insinúa, la voz de los perros. Y nos dimos cuenta de que podíamos crear una marca y como a mucha gente nos gustan los perros, la gente va a seguir a Woof y luego podemos crear productos y venderlos y con eso ahí rescatar más perros y trabajar con más albergues y luego con eso podemos invertir y se genera una virtuosidad que primero ayudamos a 5 perros, luego a 50, luego a 500 y hemos ayudado a cerca de 30.000 perros en el 2021, que sigue siendo anecdótico comparado con los millones de perros que hay abandonados en todo el mundo, pero que ya comienza incluso hemos hecho un proyecto de ley que hemos impulsado desde WUF y desde otras organizaciones animalistas, que ya es ley, la ley 4 patas. Entonces nos demostramos que una organización privada puede tener, y por lo tanto debe tener, una incidencia en el terreno público, ¿no? Y hay una responsabilidad ahí. Entonces dijimos, si así como hemos hecho la empresa de los perros y estamos teniendo un impacto positivo sobre los perros, ¿qué pasaría si es que creamos la empresa de los árboles, la empresa de los migrantes, la empresa de los campesinos, la empresa de los pescadores artesanales? ¿Qué pasa si es que comenzamos a aprovechar la energía vital, generadora de explosión y de valor del capitalismo, pero si la ponemos al servicio no del objetivo obstinado del P&L, sino con el objetivo operativo de resolver un problema social o ambiental, ¿no? Y es así como nace Lucha, que como su nombre lo indica, es un proyecto que quiere dar pelea por un planeta, por un Perú, por una sociedad que necesita que la gente que tiene buen corazón y que tiene privilegios y capacidades se ponga a trabajar para resolver esos problemas sociales y ambientales, porque compartir un story no sirve para nada, ¿no? Mandarlo por WhatsApp quizás un poquito, pero tampoco. Entonces, Lucha, decimos, es un movimiento que quiere construir empresas en las que el planeta invertiría. Ese es nuestro mantra que nos repetimos todo el tiempo. Y fíjate cómo en Mambo aprendimos a crear cultura. Entonces en Lucha ese aprendizaje lo multiplicamos a contagiar una nueva manera de hacer empresa. Una manera de hacer empresa en la que los indicadores sociales y ambientales tienen el mismo lugar que los indicadores financieros y empresariales. Con lo cual no es algo publicitario. No es
consume esta botella de plástico semi-reciclada, un poquito reciclada, eco. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Eso es plástico. No me mientas. Es súper feo ver cómo la manera como las grandes empresas están reaccionando a la crisis social y ambiental que hay alrededor y que en muchos casos ellos mismos generan, es con la plastificación anecdótica, vamos a darle una capita de barniz. Repsol tenía todos los premios de sostenibilidad. Una empresa, Repsol, tiene todas las medallas de sostenibilidad que este país puede entregar, las tiene Repsol. Entonces eso te puede dar un poquito la idea de cómo muchas organizaciones utilizan la sostenibilidad como una especie de engañamuchachos, ¿no? Y entonces la gente tiene que despertarse de ese sueño tonto y comenzar a darse cuenta de que hay empresas que operativamente generan una externalidad y tienen que tributar proporcionalmente a esa externalidad que están generando y que tienen que cambiar y que sus clientes tienen que comenzar a priorizar eso, ¿no? Entonces, desde Lucha, lo que hacemos nosotros es crear nuevas empresas con ese objetivo de resolver problemas sociales y ambientales. Entonces, por ejemplo, en esa misma línea, hemos creado todo tipo de organizaciones con muchos socios. Por ejemplo, hemos creado una empresa que se llama Pachamama, que es una empresa que ayuda a las comunidades campesinas, que son protectoras de los bosques en el Perú, las ayuda a exportar de manera sostenible lo que hay en sus bosques. Porque el Estado le dice a una comunidad, toma estas 2.500 hectáreas, las voy a poner a tu nombre, pero la comunidad no sabe qué hacer. No, sí. Y pues, lo que sí sabe es prender un fósforo, el viento sopla para allá y deforesta, siembra maíz, sigue siendo pobre y tal. Entonces nosotros los ayudamos a exportar y tal, y hemos exportado $300.000 de palo santo, extraído de comunidades de bosques protegidos por comunidades campesinas, y entonces se genera desarrollo social, se protegen las hectáreas, se generan bonos de carbono, y es un proyecto de Lucha. Otro proyecto que Lucha está incentivando es un proyecto que estamos haciendo con Karen Schwartz para visibilizar y combatir la violencia de género, y entonces aprovechar la enorme llegada y la influencia que ella tiene y su propia historia de vida, y ella tiene 2 hijas, entonces aprovechar esa imagen para crear una marca de consumo masivo que verdaderamente tenga entre sus indicadores combatir la violencia de género, también es un proyecto especial que ya está funcionando y que está operando muy bien. Estamos haciendo un proyecto de reforestación y de conservación en Iñapari, en Madre de Dios, ¿no? Entre Perú, Bolivia y Brasil, que es donde se pierde la mayor cantidad de las 200.000 hectáreas de bosque que se deforestan todos los años en el Perú. Y queremos que esa empresa permita desarrollar a que el Perú se convierta en una potencia de conservación y de reforestación. Y así, ir impulsando en un formato de startup studio, o sea, no de incubadora, sino de crear nuestras propias compañías, un modelo empresarial que contagie una manera distinta de entender nuestras empresas. Los empresarios tenemos que saber que no solamente hay la opción de hacer plata o de ir a echarle la culpa a los corruptos del Estado. Que hay una manera de hacer política, que es pensar en el bienestar colectivo desde la empresa, ¿no? Y que cada una de nuestras empresas tenga una vocación de servicio. Ahora, es difícil, y yo le hago 1000 vueltas, Joel, y he conversado con mucha gente en estos últimos meses sobre todo, y la mayoría de empresarios todos son conscientes que no alcanza con lo que han hecho. No bastaba con pagar mis impuestos, no bastaba con ser un buen empleador para mis colaboradores, no bastaba con relacionarme solamente con mi parte de la comunidad. Había que trascender, había que hacer mucho más para poder realmente ayudar al país. Si no, el país se llenaba de estas tierras de nadie o estas zonas grises donde suceden todas las cosas que no deberían suceder, ¿no? Y que de alguna manera tú estás con esta iniciativa, por lo menos están pensando y están lanzando empresas para que puedan tomar la iniciativa. Empresas que además están siendo rentables, ¿eh? No son ONGs, reconocemos el rol que tiene el profit en la generación de valor y en la cadena de generación de valor. Claro, pero el propósito ahí es distinto. Naces de otra manera. La parte difícil, y no estoy justificando, simplemente la realidad es la realidad, es para muchas empresas cómo me convierto de lo que he sido una empresa de P&L, como la dices tú, que tiene que dar una rentabilidad y además tiene que dar una cierta rentabilidad. No puedes dar menos rentabilidad. Sí. Ahora mi esencia tiene que ser otra, para ser primero socialmente responsable, pero a la vez dando una rentabilidad.
Y ese es uno de los retos más grandes que tienen todas las empresas hoy. Sí, es un reto tremendo Ujú. que desde Mambo también tratamos de abordar, que es, hay muchas cosas que cambiar en esos transatlánticos, ¿no? Ujú. El liderazgo, absolutamente fundamental. Si es que el liderazgo de la organización no cree en este cambio de paradigma, mm, todo lo Sí, que no se hay haga nada va que a ser hacer. cosmético. No hay nada Y que el hacer. liderazgo no es solo el gerente general, también es el directorio, también es el equipo de gerentes. Entonces, hay mucho que trabajar para generar lo que llamamos o lo que se llama liderazgo consciente, ¿no? Es un primer punto. Después tiene que haber una cultura para promover una serie de mindsets dentro de la organización a partir de rituales y para captar un tipo de talento. Y luego es importante identificar las oportunidades en las que el impacto y el negocio no estén reñidos. Ujú. Entonces, claro, si es que tú ves el impacto como un centro de costos, entonces entonces ya, dale a marketing un presupuesto para que hable de sostenibilidad una vez al año. Ya, es absolutamente Sí, 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 sí. anecdótico. Y hasta me animaría a decir un poco inmoral, pero bueno, anecdótico. Ujú. Pero si es que tú dices, oye, ¿cómo hago que a mi cliente final le importe que estoy cuidando a la Amazonía con cada producto que estoy haciendo? ¿O cómo hacemos que mi poder empresarial realinee a los proveedores hacia atrás a decir que en mi política de proveedores voy a priorizar a proveedores que sean carbono neutrales? ¿O cómo hago para, en la historia de marketing que cuento, para incorporar parte de los procesos nuevos que estoy haciendo? Entonces, claro, la gente le da flojera a todo lo que estoy diciendo. Porque, claro, más fácil, sigo en el formato actual y que a nadie le importe y ya está. Pero esas empresas van a ser reemplazadas eventualmente, ojalá más pronto que tarde, por otras que, como dices tú, en su estructura fundamental, en su ADN cultural, estratégico y en el objetivo que tienen los accionistas de la empresa. Por eso es importante para nosotros la certificación como empresa B. Lucha y todas las empresas que Lucha fabrica e impulsa buscan la certificación B como una manera de que un tercero valide que todo lo que yo te estoy diciendo ahorita no es floro y que por lo tanto tienen que cada compañía tener sus teorías del cambio y tal. Pero yo nunca he dicho que esto que te estoy planteando es fácil. Lo que sí es dicho es que es urgente, es necesario y es moralmente imperante, dado que si abres tu celular y pones, a ver, dame una noticia sobre el medio ambiente hoy o una noticia sobre sufrimiento social hoy, estás a encontrar un millón de cosas. Entonces, estamos acá vivos, con privilegio, y diciendo, puta, fácil es muy difícil. No es otro mundo. Tenemos que hacer cosas por el bienestar colectivo, tenemos que hacer cosas por el medio ambiente, y de repente no salen bien. Pero si es que todos lo intentamos, a algunos les saldrá bien. Es más, de repente a mí no me salen bien. De repente la historia de Lucha es una historia vamos a ver, 50 empresas, y de repente todas fracasan ya. Pero basta con que Lucha haya inspirado a que esos chibolos que están en la Pacífico, queriendo hacer su empresa, digan, oye, fácil, yo no voy a... Y si la comienzo por el otro objetivo y entonces termina de esta manera, y, entonces, sin duda. y entonces hay un impacto indirecto, ¿no? De dar un mensaje positivo, optimista. Yo por ratos, viajamos, por ejemplo, te contaba el proyecto de reforestación, viajamos a Madre de Dios. Claro, yo había leído 1.000.000 de veces la estadística de cuánta deforestación hay, los campos de fútbol deforestados todos los años, ¿no? Claro, es una estadística racional que la procesas y sigues tu día, te tomas tu café, ¿no? Todo bien. Pero cuando te paras en el terreno deforestado y dices, eso es como es como la sensación que yo tuve, para que te hagas una idea, Me imagino. es como cuando he estado visitando estos museos que hacen en los campos de concentración. Como el nivel de muerte que ha habido acá, el nivel de sufrimiento, porque tú estás en un lugar donde había una fiesta de vida, el lugar con más biodiversidad del mundo, el corazón de la Amazonía, y ahora está negro y huele feo y está todo muerto. Entonces, es importante sentir el problema y no solamente entenderlo si lo quieres resolver, ¿no? Muchas veces la gente dice, ¿cuál es el problema? Ah, te lo resumo en 3 bullets, ¿no? Es otro mundo. Hay que sentir el problema también. Es otro mundo, Joel, y créeme que para mí particularmente ha sido espectacular escucharte esta noche, revivir un poco la historia de Mambo que yo conocía y escuchar lo que estás haciendo con Lucha. Yo espero
que es un ejemplo para mucha gente y una inspiración para muchas de las personas que nos siguen. Porque de verdad tenemos todos la obligación de hacer un cambio en el mundo en que vivimos, ¿no? Y yo súper agradecido contigo por tu visita esta noche y por el tiempo que nos has dedicado. Gracias Álvaro y eres un aliado de Mambo, eres un aliado de lucha y ojalá pues que mucha gente que nos escucha esta noche y cuando este video ojalá llegue a más personas pueda también de alguna manera pensar, ya, ¿cómo puedo girar un grado el timón de lo que estoy haciendo en la dirección de la conciencia, en la dirección del bienestar colectivo y cómo el privilegio que tenemos. ¿Qué pasa si es que no se lo destino a mi propio egoísmo, sino que se lo destino a la comunidad, ¿no? Y creo que así vamos a estar un poquito mejor. Muchísimas gracias, Joel. Gracias a ti. Y amigos, tuvimos la presencia de Joel Klimper, socio fundador de Mambo y hoy CEO de Lucha, a quien le agradecemos tremendamente por haber compartido todo este tiempo con nosotros y con ustedes será hasta una próxima edición de Business Night Talks. Buenas noches.